Continuamos con el valor de las fuerzas internas en la cercha. Se realizarán los cálculos de los valores de las fuerzas a las que están sometidos los elementos por medio de nodos. Estos métodos consisten en aplicar equilibrio de partículas en cada nodo. Teniendo en cuenta que la estructura es simétrica, se calculan los nodos A, I, B, K, C y D. Luego los elementos gemelos de la parte derecha tendrán los mismos valores de fuerza. Se tomará la sumatoria de fuerzas en X, positivo a la derecha. Se tomará la sumatoria de fuerzas en Y, positivo hacia arriba. Se supondrá que todos los elementos están en tensión. Para esto se dibujarán siempre las fuerzas, como lo podemos identificar acá, de los elementos saliendo de los nodos. Si el valor resulta negativo, significa que está en compresión. Si resulta positivo, significa que está en tensión. Se colocan las ecuaciones en X y Y para el equilibrio de partículas en cada nodo y se soluciona por medio del método de eliminación de Gauss-Jordan para el sistema de 2×2. Bueno, podemos identificar que en el nodo G tenemos GF, tenemos G, tenemos GH, entonces utilizamos lo que son las fuerzas de la tabla. Entonces tenemos que GH menos GY. Entonces tenemos que de GY ya habríamos hallado anteriormente que es equivalente a 10,5 menos la fuerza que está ejerciendo. Entonces sería 1,75 más GF por seno de 30 es igual a 0. ¿Verdad? Entonces hacemos el reemplazo. Igualmente acá, esto es para en caso de Y. Para en caso de X tenemos GH menos GY por coseno. Esto nos identifica que nos da un valor de 15,55 kilonewtons. Serán positivos, nos da en tensión y el GF nos da negativo, nos da en comprensión. El nodo H tenemos las fuerzas. Decimos que la fuerza de H o HF es igual a 0. Tenemos la de HI menos la fuerza de GH. Entonces todo esto nos vamos guiando con las tablas que tenemos y hacemos la resta. Esto nos da que HI sería igual a 15,55 kilonewtons sobre tensión. Es positivo, nos da tensión. Igualmente el nodo F en X es FE coseno de 30 más KH coseno de 30 menos GF coseno de 30 igual a 0. Entonces FE más FI igual a menos 17,5 y en Y lo mismo, coseno, y así sucesivamente con todos nuestros nodos podemos ir analizando si van en tensión o comprensión dependiendo su valor. El resumen de fuerzas internas lo podemos manejar acá. Entonces nos está diciendo que los nodos gemelos que hablamos anteriormente, el resultado, cuando va negativo va a compresión, cuando va positivo va a tensión. Tenemos uno que es el LB y el HF, que es igual a 0, que eso sería entonces el de amarre. Continuamos con la fase de 4, el cálculo de las fuerzas. Entonces, esfuerzos normales en las barras de una estructura y cómo se hace la verificación del perfil seleccionado de la manera preliminar aplicando los criterios del factor de seguridad. Entonces, tenemos el perfil, tenemos la tabla. Vamos a lo que es la longitud de los elementos. Entonces decimos que el cálculo de los esfuerzos normales, donde hallamos los esfuerzos normales y clasificarlos como tensión, compresión, que lo teníamos igualmente atrás, en una tabla resumen junto con los factores de seguridad para cada una de las barras. Los elementos de tensión verificarán bajo esfuerzos y la compresión bajo cargas críticas. Donde aplicamos la fórmula de Euler. Partimos con el diseño de la estructura que podemos evidenciar los cálculos de las demás fuerzas tanto externas como internas y la longitud de los elementos. Empezamos a calcular los esfuerzos normales. Eso los encontramos. Wow. Calculamos los esfuerzos normales, podemos evidenciar la tabla con la longitud de los elementos.
la que evidenciamos acá, longitud de elementos, y partimos con los elementos que están construidos en un acero estructural de A36 y un ángulo de pierna igual con un perfil de L64 por 64 por 4.8. Entonces tenemos el perfil 64, entonces tenemos el de 4.8 que nos están pidiendo, tenemos la tabla que ya hemos hallado anteriormente, utilizando las fuerzas de la ecuación de esfuerzo. Dice, como ya tenemos nuestros datos, iniciamos a hallar el esfuerzo, que es igual a la fuerza sobre el área. Entonces, el área, ahí lo tenemos, donde ya tenemos la fuerza calculada, procedemos con hallar el área, como todos los elementos que se van a construir. Son del mismo material, entonces el área va a ser el mismo para todos. Tomamos esos datos de la figura del ángulo, el cual es de 581, el ángulo lo vimos anteriormente. La figura, esa se encuentra acá. Acá tenemos la figura del ángulo 581, que es lo que vamos a manejar. Entonces decimos que lo elevamos al cuadrado, tenemos el área, al elevarlo al cuadrado nos va a dar en metros y lo pasamos a metros cuadrados, que nos da igual a 0,01162. Para todos los elementos, luego de hallar el esfuerzo normal, en la cual tomamos la fuerza y dividimos en el área, el cual nos da kilopascales, el cual lo vamos a pasar a megapascales, como nos lo indican en el esfuerzo normal. Ya teniéndolo pasado a megapascales, pasamos a realizar la operación y dividimos en 1000 y tenemos los datos en megapascales. Bueno, al realizar la evidencia tenemos datos negativos, que quiere decir que son los elementos de compresión, y los positivos, que son los elementos de tensión, y uno de amarre, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Procedemos a hallar los factores de seguridad para la barra de tensión, donde tenemos los datos de área, el esfuerzo admisible. Para hallar el factor de seguridad tomamos la resistencia de influencia sobre el esfuerzo admisible, y ahí la podemos evidenciar. La resistencia de influencia en contra de la tabla, la encontramos acá en la tabla de propiedades de materiales. Vamos a utilizar es de 250 megapascales para todos los elementos. Luego dividimos la resistencia de afluencia sobre el esfuerzo admisible, el cual como resultado nos va a dar factor de seguridad para todos los elementos de la tensión. Entonces anteriormente vimos comprensión y luego pasamos a lo que es la tensión, la tabla estructural. Acá vamos a hallar el factor de seguridad, pues, para los elementos de comprensión, teniendo en cuenta que son columnas largas, es decir, las columnas de Euler. La ecuación para hallar las cargas críticas en la carga mayor, se puede soportar la columna. Esta ecuación es de pi al cuadrado por E por I, en donde E es el módulo de la estructura y I es el momento de inercia del área de la estructura sobre la longitud de los elementos cuadrados. Primero hallaremos el momento de inercia, donde utilizamos los teoremas de ejes paralelos, realizando la ecuación, tomándolo para X, como lo decíamos principalmente, donde escogemos el menor valor. En esta solución el menor valor nos va a dar en X igual a 4,60 metros al cuadrado. Lo podemos evidenciar. Entonces tenemos que 1 sobre X más Y a la 2, más Y a la 2 sub 1, más 1 a la 1 sub X más Y a la 2 sub 2. Entonces reemplazamos los valores y nos va a dar el valor que va para la inercia de X. Igualmente lo procedemos a hacer con la inercia de Y. Procedemos a hallar la carga crítica y tenemos la fuerza real aplicada en el área del perfil, el modelo de la elasticidad. El modelo de la elasticidad lo encontramos en la tabla de propiedades de la estructura. Para este caso es de 200 gigapascales, la longitud del elemento que hallamos anteriormente, el mínimo momento de inercia. Ahora hallamos la carga crítica, la cual aplicamos la fórmula de pi al cuadrado por E por I sobre la longitud del elemento al cuadrado. Esto nos da la carga crítica, como la podemos evidenciar en esta columna, la carga crítica.
Por último, hallamos el factor de la seguridad, que es el que nos están pidiendo principalmente. El factor de la seguridad lo encontramos acá. Sobre la carga real de los elementos, esto es igual al factor de seguridad por todas las barras en compresión. Con esto finalizamos todo nuestro trabajo. Gracias por su atención.